Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Discapacidad en Acción. Hoy, amigos, vamos a seguir hablando de discapacidad intelectual, cognitiva y de la estrategia RBC. En los episodios anteriores hemos estado repasando esta estrategia que se llama rehabilitación basada en comunidad. Es una estrategia que sirve para ayudar a las personas con discapacidad, pero donde todo el enfoque está enfocado en lo que puede hacer la comunidad por la persona con discapacidad. Esa estrategia está compuesta de 5 componentes, que son salud, educación, subsistencia social y fortalecimiento. En los episodios anteriores hemos hablado del componente de salud, de educación y de subsistencia. Y hoy vamos a hablar del componente social, de por qué es importante, de qué tipo de adaptaciones, ajustes razonables podemos necesitar las personas con discapacidad cognitiva en esta área. Entonces, si desean conocer cuáles son esos ajustes razonables, quieren saber cómo pueden implementarlos o al menos tener una idea, mi consejo es que se queden hasta el final. Y siendo así, vamos con la primera sesión de este programa, que es Aprendamos de Discapacidad. Aprendamos de la discapacidad. Bueno, como verán, la estrategia de RBC es muy amplia. En esta estrategia, cada componente de ella a su vez está dividido en varios subcomponentes o áreas. Entonces, en el componente social tenemos lo que es la asistencia personal, las relaciones de pareja, el matrimonio, familias. Tenemos la cultura, las artes, la recreación, ocio, deporte, lo que es la justicia o el acceso a la misma. Hoy vamos a estudiar a profundidad cada uno de estos componentes. Bueno, en la primera parte vamos a hablar de lo que es la asistencia personal. Básicamente, la asistencia personal, ¿en qué consiste? Primero que todo, esto estudia la ayuda que puede recibir la persona por parte de otras personas, el cómo la persona puede ser asistida. En el caso que nos ocupa las personas con discapacidad cognitiva, siempre es importante que las personas con discapacidad cognitiva puedan tener un asistente personal. Una persona pues que no sea la persona que le haga las cosas, que toma decisiones por ella, sino una persona en la que la persona con discapacidad se apoya a la hora de tomar decisiones. Muchas veces, esto ha causado polémica en el caso de las personas con discapacidad cognitiva, porque muchas veces se han intentado usar como asistentes personales los llamados maestros sombra, que por cierto es una ayuda bastante importante cuando una persona con discapacidad cognitiva se quiere integrar a un ambiente como el educativo. Sin embargo, a veces se intenta dejar todo en manos de este maestro sombra y esto no siempre es lo ideal. Lo ideal es que el maestro sombra sea una persona en la que la persona con discapacidad se apoye a la hora de tomar decisiones, pero que no sea la persona que toma las decisiones con él. Esto aplica también, digamos, en el caso de personas que elijan, digamos, a alguien para que le ayude a tomar decisiones, lo mismo. Antes, cuando había la figura de la interdicción, pues, ¿qué ocurría? Que esto se daba para abusos, porque esta persona que era el tutor de la persona con discapacidad cognitiva podía tomar decisiones por ella. La persona no tenía capacidad de tomar decisiones, pero con las nuevas leyes sobre la interdicción y todo, lo que se busca es que los asistentes personales sean un apoyo en el que la persona con discapacidad cognitiva pueda basarse a la hora de tomar decisiones más que la persona que tome las decisiones. O sea, la idea no es que el asistente tome las decisiones por la persona con discapacidad, sino que la persona con discapacidad tenga la autonomía para tomar decisiones.
Pero respecto al apoyo personal, o sea, la asistencia personal, no solamente hablamos de asistentes terapéuticos, sino también aquí se estudia en cómo la persona puede ser asistida por otros integrantes de la familia, por otras personas distintas, por hermanos, por tíos, primos. Aquí se estudia es cómo el ambiente en que la persona se mueve puede brindar esa asistencia. Estudia cómo las demás personas pueden aprender sobre la condición de vida de esta persona, cómo pueden ayudarle, asistirle. Aquí hay un punto que quiero dejar muy claro. Cuando se trata de que una persona asista a otra con discapacidad cognitiva, no se trata de ver como algo que la persona puede hacer por la otra, sino más bien de ver en qué le puede ayudar, en cómo esta persona puede facilitar algo que la persona con discapacidad cognitiva quiere hacer. Este punto quiero dejarlo claro porque muchas veces esto de asistir a una persona con discapacidad cognitiva pues puede por algunas personas ser vista como una carga y en realidad no debería verse de esta forma. Más bien el asistente personal debe ser un facilitador, un intermediario entre, digamos, la persona con discapacidad y el mundo convencional. Debe funcionar de forma análoga a como lo hacen los traductores de lengua de señas. Que lo que hacen los traductores de lengua de señas es facilitar la comunicación, más no toman decisiones por esta persona. Entonces, un asistente personal, algo que puede hacer es explicar a la persona con discapacidad cognitiva de pronto qué ventajas, qué desventajas hay que tomar tal decisión. Puede ser la persona que le ayuda en un proceso así que sea complicado, como que la persona con discapacidad tenga que conocer una nueva ciudad, orientarse por ella, ayudar a tomar un medio de transporte. Esta es la función ideal. Ok, si la persona con discapacidad quiere comprar ropa, lo mismo, pueda la persona con discapacidad tomar la mejor decisión. Entonces, no, hay que enfocarlo más desde en qué cosas puede ayudar la persona que sea asistente personal a concretar algo que la persona con discapacidad cognitiva quiera hacer y no que tenga que hacer cosas por ella, cosas que supone que va a hacer. La otra área que hay que analizar aquí es el punto de las relaciones, el matrimonio, las familias. Muchas veces en el sistema de salud, en el modelo médico, se olvida la parte social. Resulta que uno de los componentes esenciales para que cualquier persona pueda tener una salud mental adecuada es que tenga con quién relacionarse, que tenga un grupo social, que tenga amigos, que sienta que pertenece a algo, y eso se logra a través de las relaciones. Aquí obviamente en este componente amplio hablamos no solamente de relaciones laborales, amistades, sino también hablamos de parejas y ya de formar una familia también. Contrario a lo que mucha gente cree, las personas con discapacidad cognitiva sí desean tener amigos, sí desean tener relaciones de pareja, sí desean casarse. Esos son deseos básicos en todo ser humano, independientemente de la discapacidad que tenga, independientemente de lo severa que pueda ser. Algunos de estos deseos son instintos que nosotros como seres humanos tenemos para conservar la especie. Por lo menos el deseo de tener una pareja, de tener hijos, forma parte del instinto de reproducirnos para así conservar la especie. Entonces, este derecho, digamos, a formar una familia, a tener una relación es algo que, bueno, es importante respetarlo. Pasa que, bueno, a las personas con discapacidad cognitiva hay que enseñarles las habilidades adecuadas para poder, digamos, tener amigos, socializar, conversar, hablar con otras personas. Esto sería un primer paso. Aquí es donde los asistentes personales pueden ser de gran ayuda porque pueden ayudar a una persona a relacionarse socialmente, a conocer nuevas personas,
a saber cuándo una persona es de fiar, cuándo no. Hay personas, en particular las personas con autismo, que van a necesitar mucha ayuda en este sentido para poder socializar. En el tema de las relaciones de pareja, un punto importante que hay que tener en cuenta es que, bueno, una persona con autismo y con otros tipos de discapacidad que afectan la capacidad del individuo para socializar, de pronto habrá que enseñarle temas de cómo ligar, de cómo, digamos, ayudarle a que la persona pueda conocer a alguien, tener una relación. Debería la persona poder recibir asesoría no solamente para mantener una relación, sino para poder formar una familia, si es que así lo necesita, si es que así lo requiere. Claro. Y esto, bueno, otra área que también trata la estrategia social es lo que tiene que ver con la cultura y arte. Las personas con discapacidad cognitiva, algunas tienen talentos artísticos. Eso es algo que hay que saber explotar, pero también hay que, digamos, a esos entornos culturales, sociales, también llevar los ajustes razonables a los museos, a las casas de arte, o incluso si la persona quiere hacer un curso de pintura, dibujo, también es importante que allá pueda tener esos ajustes razonables, esos ajustes que, bueno, le permitan a la persona, digamos, expresarse. En los espacios que, bueno, la persona quiera acceder, bueno, se puede usar los pictogramas, se puede usar el lenguaje fácil. Hay varios tipos de ajustes razonables que se pueden utilizar, incluyendo la comunicación aumentativa alternativa, las técnicas SAT. Esto debería poder estar implementado en este tipo de espacios. Sería bueno cuando una persona con discapacidad cognitiva pues vaya a visitar un lugar como un museo o así, poderle anticipar las cosas, poder anticipar lo que va a haber allá, todo esto. Luego tenemos otra área importante que es la recreación, el ocio, los deportes. Bueno, son varias áreas complejas en una. Lo ideal aquí es que estos entornos sean accesibles, que puedan no solamente proporcionar, bueno, diversión, sino que la persona pueda acceder a las mismas experiencias que las otras personas las pueda disfrutar igual. Esto es la idea. Prácticamente dentro de esta área cabría notar que también podría entrar lo que es el turismo accesible como una forma de recreación. Esto entraría también lo que son los parques ecológicos, todo esto, todo lo que es ocio, lo que es ir al cine, ir a parques de atracciones, lo que es practicar un deporte también. Hay personas con discapacidad cognitiva que son deportistas bastante brillantes, entonces aquí incluye todos los tipos de apoyo pues que estas personas puedan necesitar para desempeñarse, bueno, en estas áreas. Y ya como una última área importante es el acceso a la justicia. Bueno, hasta hace poco esto era algo complejo porque se creía que una persona con discapacidad cognitiva no podía pensar, que otras personas tenían que tomar, bueno, que la persona con discapacidad cognitiva no podía tomar decisiones si era otra persona la que tenía que tomar estas decisiones por ellas. Pero esto pues desde luego ha cambiado. Ahora lo que se ha sugerido es que la persona pueda tener como un asistente personal que le ayude a tomar estas decisiones.
De pronto el reto es que, bueno, puede que no sea fácil para algunas personas comprender el lenguaje jurídico, entonces se ha propuesto también que a las personas con discapacidad cognitiva se les facilite pues entender los términos jurídicos en un lenguaje, bueno, más fácil de entender. Muchas personas pues van a necesitar ayuda en este aspecto, en estas áreas, por así decirlo. Muchas personas necesitan que les expliquen las cosas en términos simples. Entonces aquí es donde los asistentes personales, aquí es donde la terapia, digámoslo así, debe ser efectiva para ayudar a las personas a entender todo esto. No es fácil, claro está. Puede que no sea tan fácil implementar todos estos ajustes razonables. Muchas veces, bueno, los sistemas legales no han contemplado esto. Sin embargo, es algo que, bueno, en algunos lugares ya se está empezando a tener en cuenta. Se han dado avances importantes para que las personas con discapacidad cognitiva, intelectual, puedan tener cada vez más apoyo a la hora de tomar decisiones. Y esto pues va de la mano con lo que estamos hablando de la justicia. Desde luego que muchas de estas personas pues son discriminadas. Muchas de estas personas con discapacidad intelectual, cognitiva, tienen la problemática de que muchas veces tienen algún problema jurídico, no tienen manera de cómo expresar lo que sienten, no tienen las herramientas. Y aquí es donde la comunicación aumentativa, la alternativa, bueno, es de gran ayuda para que la persona pueda pues poder decirnos lo que siente, lo que piensa. Eso sería como lo más importante que hay que tener en cuenta en el acceso a la justicia. Y básicamente estos son los componentes principales de la estrategia RBC, rehabilitación basada en comunidad. En esta área de la rehabilitación, bueno, en esta área de lo que es la discapacidad intelectual o cognitiva. Rompiendo barreras, la historia de vida de la semana. Bueno, en esta parte del programa que es Rompiendo Barreras, yo, Diego Jonathan Moreno, como persona con discapacidad cognitiva, como persona con síndrome de Asperger TEA nivel 1, voy a comentarles cómo he superado barreras a la hora de socializar, a la hora de vincularme socialmente. Aquí les voy a hablar un poco de mi vida y bueno, ¿qué les puedo decir? Una de las cosas o uno de los mayores desafíos que más representa para mí la discapacidad que tengo es a la hora de relacionarme. Muchas personas que están escuchando esto pueden pensar que porque estoy aquí hablando en este programa no tengo ningún problema para socializar y bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, la socialización no es solamente poder hablar, sino también es poder en la conversación saber de qué temas hablar, poder ser asertivo, poder mantener una conversación recíproca, o sea, que si alguien te dice algo, responderle de forma asertiva, recíproca. Esta es un área donde nosotros por lo general fallamos. Es un área donde, bueno, nos toca trabajar mucho lo que es las habilidades sociales, el aprender a escuchar a las otras personas. Eso es uno de los puntos más difíciles para mí, porque mi tendencia natural es a dar monólogos. Y bueno, y lo que pasa, o por lo menos lo que he podido comprobar es que las personas, si tú le hablas demasiado a un tema
das información muy densa a un tema, pues la gente se acaba aburriendo. Y esto era algo que me pasaba desde niño. Me pasaba con mis temas de interés específico, como era la astronomía, la computación. Bueno, aunque bueno, de niño no tuve computadores, pero sí los temas científicos que leía. Ahora pues quizás aquí va a sonar algo un tanto contradictorio. Quizás algunos piensen, Diego, ¿cómo puedes tú tener autismo y dar monólogos de temas de estos? Pues fácil. Las personas con autismo tenemos temas de interés restringidos, obsesivos. O sea, muchas veces nos obsesionamos con un tema y no paramos. Podemos acumular mucha información de ese tema. Hablar sin parar de ese tema es un tema que llega a dominar nuestras conversaciones. Todo. Estos temas de interés pues suelen aparecer desde la pequeña infancia. Son temas, digamos, muy técnicos, con demasiada información. Y el problema es que la persona pues puede dar monólogos de estos temas y no tener precisamente lo que llamamos una conversación recíproca. A veces los intentos de socializar de una persona con autismo pueden consistir en hablar de estos temas y la persona pues continuamente rechazada por las personas que intenta socializar y todo esto. Y lo que acaba pasando es que la persona o acaba quedándose sola, es lo más usual, o acaba teniendo amistades pero muy superficiales, amistades, bueno, digámoslo así, amistades de corta duración. Y esto pues puede llevar a la persona a tener un sentimiento profundo de soledad. Aparte de que como la persona no aprende por intuición las normas sociales para hacer amistad, entonces dado el caso de que la persona logre hacer amigos, pues le va a costar mucho conservarlos y mantenerlos en el tiempo. Estos eran los problemas que yo tenía. Aprendí un poco esto a prueba y error. En el colegio pues logré tener un amigo que, bueno, a él le gustaba compartir videojuegos de consolas. ¿Y cómo era esto? Básicamente nuestra amistad se basaba en ver qué programas de computadora tenía yo, cuáles tenía yo y hacer como un intercambio. Estoy hablando de esto de hace, bueno, cuando tenía unos 13, 14 años. Estamos hablando de hace 20 años casi. Era una época en que, si bien ya existía el internet, las conexiones a internet que eran en esa época eran mucho más lentas que las actuales. Descargarse un programa de computadora, un videojuego para PlayStation y todo, no era algo factible. O sea, porque una descarga de estas cosas podía demorar días completos, días enteros. O sea, había que dejar prendido el computador día y noche para descargar estas cosas. Y lo más factible era pues tener un amigo que tuviera esto y ir a grabarle los CDs. Y esa pues es lo que yo intenté hacer con este, bueno, con este amigo. Tener una amistad para intercambiar. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que nuestra amistad solo se limitaba a eso. Solo se limitaba a compartir temas de interés que teníamos en común y poco más. Ese chico pues tenía sus grupos de amigos aparte y todo, pero yo no participaba en esas interacciones. Aparte de que uno de sus temas de interés era el fútbol y el fútbol se me daba bastante mal. Entonces cuento esto para ilustrar un poco cómo eran mis dificultades para hacer amigos. Cuando trata de tener pareja pues ni se diga. Hice durante muchos años intentos de ligar, intentos de hacer una amistad con el sexo opuesto que, bueno, resultaron en fracaso. Esa fue la realidad. ¿Qué más les cuento? Tuve que leer aparte de esto muchos libros para lograr hasta cierto punto aprender algo sobre cómo funcionan las personas, el mundo.
qué tema le gusta hablar a la gente, que no cómo indagar esos temas de interés. Entonces, todas estas son habilidades que es importante enseñar a una persona con discapacidad cognitiva. Y todo esto pues va de la mano con lo que es la comunicación. La comunicación es un punto crucial. Pasa que hay personas con autismo que saben hablar pero que no saben cómo comunicarse. Y esto es un problema porque hay personas que pueden asistir a una reunión y no hablan simplemente porque no tienen idea de cómo comunicar. Y si hablamos de personas con discapacidad cognitiva más severa, pues la cosa se complica más porque ya estaríamos hablando de personas que no podrían incluso participar en una simple conversación. O sea, algo tan sencillo como contar cómo se sienten, cómo la pasaron ayer o qué comieron, para ellos puede ser bastante complejo. Tengo un poco de mi voz ronca. Entonces, como les decía, estas personas pueden requerir una especie de entrenamiento social. No solamente para ser amigos, sino incluso para poder comunicar cosas que necesitan. Necesidades fundamentales, saber cómo hablarle a las personas de lo que les está pasando. Porque a veces las dificultades en la comunicación que puede experimentar una persona con autismo, Asperger o con una discapacidad cognitiva se extienden también a este ámbito. O puede que la persona quiera participar en alguna actividad cultural, una actividad concreta, y no sepa cómo expresar sus necesidades. Esto también es un problema. También, bueno, el otro punto es que las experiencias sociales pues sirven para aprender mucho. Sirven para saber qué tipo de comportamiento está bien, cuál no. Qué cosas no decir, porque ese es otro punto importante que se suele olvidar. O sea, muchas veces a las personas con discapacidad cognitiva se les enseña, bueno, que deben comunicarse y todo esto, pero también hay ocasiones en que es importante enseñar qué no decir, sobre todo cuando estas cosas que pueden llegar a decir pueden molestar a otras personas, herir sensibilidades. Esto puede ser un problema también. Cuando la persona habla más de la cuenta, dice más de lo que debe decir, entonces también hay que enseñar mecanismos de regulación social, mecanismos para controlar emociones. Esto puede ser una de las cosas que al menos me ha costado hasta cierto punto aprender. Lo otro que también es importante enseñar a una persona es a entender jerarquías sociales, o sea, saber cómo tratar a las personas según su jerarquía. Digamos que cuando la persona va a un trabajo y todo, saber cómo, o sea, que el trato que se le da, por ejemplo, al jefe no es el mismo que le da a otro compañero de trabajo. También es importante ayudar a esta persona pues a saber diferenciar entre quién es un amigo verdadero de un amigo falso, de alguien que, bueno, quiera aprovecharse esta persona, que la quiera estafar. Y sobre todo cómo, o sea, aparte de identificarlos, es cómo conservar a estas personas, cómo conservar la amistad. Porque muchas veces, pues por no saber cómo comunicarnos, no saber de qué hablar, a veces podemos dejar morir, digamos, por así decirlo. Bueno, hay otras actividades donde pues también he podido participar, digámoslo así, eventos culturales, eventos turísticos. El año pasado tuve la experiencia de ascender a la Sierra Nevada del Cocuy, a Itacuba Blanco. Bueno, de toda esta serie de picos que tiene la Sierra Nevada del Cocuy es uno de los más altos. Bueno, creo que es el más alto, realmente. Y bueno, allí puedo aprender un poco sobre qué tipo de adaptaciones son los que requieren los ambientes turísticos para las personas con discapacidad. Realmente hay mucho que hacer. Hay muchas cosas
que, bueno, barreras que eliminar, ajustes razonables que implementar, sobre todo las barreras. Además, que otra cosa que descubrí es que implementar estos tipos de ajustes razonables realmente no es muy costoso. Si se hace bien, claro. Otra cosa que puedo decir que me ha ayudado es conocer a otras personas con discapacidad. Conocer a otras personas, bueno, con mi misma condición. Conocer personas con otras discapacidades. Pues todo esto me ha ayudado también como a ver las cosas desde una perspectiva más amplia. ¿Por qué? Porque algo que suele ocurrir es que normalmente cuando uno pues descubre el diagnóstico que tiene, uno tiende a obsesionarse con ese diagnóstico o con esa condición, a pensar que todo lo bueno o lo malo que pasa en nuestra vida se debe únicamente a tener esa condición. Y lo malo de esto es que hay cosas en la vida que no tienen nada que ver con la condición, que sí afectan y influyen y bueno, todo esto. Entonces, también es importante, he aprendido que también es importante relacionarse con otras personas con la misma condición, con discapacidad, con otros tipos de discapacidad. Esto lo he hecho a través de la red santanderiana de personas con discapacidad. Es el lugar donde, digamos, he podido conocer a más personas. Bueno, dentro del ámbito de la discapacidad. En lo que tiene que ver con personas con autismo, pues bueno, he participado en algunas actividades con la Liga Colombiana de Autismo. En algún momento intenté formar parte de Autiscol. Autiscol es una asociación, es la Asociación Autistas de Colombia. Es una asociación que está conformada por personas dentro del espectro autista. He participado, bueno, en muchos eventos de autismo, charlas, conferencias. Y otra cosa que olvidé mencionar, que es importante y que quizás es de lo más importante que hago en este momento, ya de cara a socializar y todo esto, pues es que es lo que hago en YouTube. Desde hace 8 años para acá tengo en YouTube un canal llamado A lo Aspergiano, donde semanalmente publico videos tratando diversas temáticas sobre el autismo. Realmente pues el autismo es un tema complejo, parece una condición fácil de explicar, parece que en 5 minutos podemos explicar lo que hay que saber del autismo y no, o sea, el autismo es una condición tan compleja que en mi caso, aunque ya he hecho casi 400 vídeos del tema, todavía hay temas que, bueno, no he explicado, que faltan hablar. Hay un montón de temas por ahí que no he tratado y que no es fácil tratarlos porque hay cosas que no se conocen. Además de que es un tema que, al igual que muchas discapacidades cognitivas, pues bueno, se dan muchas cosas por sentado. Se asume que las personas con autismo no tienen demasiadas dificultades a la hora de socializar, de entender el mundo, y lo cierto es que sí. Pero afortunadamente ha habido un grupo cada vez más grande, cada vez creciente, de personas dentro del espectro autista que hemos podido pues comunicar lo que sentimos, nuestras necesidades. Y afortunadamente pues también los investigadores, las personas que han estudiado el tema, pues han podido partir de lo que nosotros hemos compartido en redes sociales, en blogs y en estos lugares, para ellos también investigar del tema. Y en esto tuve una oportunidad muy interesante. En el año 2016 hice un trabajo de investigación con la Universidad Nacional, donde pude visitar varios colegios de Bogotá, colegios del sur de Bogotá, donde hacen inclusión. Pude hablar con los maestros, pude hablar con estudiantes, con distintas personas y darme cuenta de cómo estaban ellos en cuanto a inclusión educativa. Esto también fue una experiencia bastante enriquecedora. Enriquecedora ¿en qué sentido? En que me pude dar cuenta de qué tanto es que los espacios educativos pueden edificar el futuro de una persona,
sus capacidades, pero también me di cuenta de lo que hay que trabajar, de en qué cosas hay que hacer ajustes, en qué cosas el sistema educativo puede potenciar las habilidades de una persona. Eso también lo puedo ver allí. Aquí tuve la oportunidad de trabajar de la mano pues con varias personas, bueno, personas que han hecho maestrías, todo esto que investigan el tema de la educación. Aquí pues aprendí, por un lado, qué tan importante es la comunicación en un ambiente laboral, porque esto fue una experiencia laboral también. Aprendí otra cosa bastante interesante, que las habilidades que se le enseñan a una persona con discapacidad cognitiva hay que adaptarlas a distintos ambientes, a distintos entornos, a distintos contextos según las circunstancias, y que una de las cosas que más se nos dificulta a nosotros es adaptar precisamente lo que aprendemos a situaciones, contextos cambiantes. No es, digámoslo así, lo más fácil de hacer. Entonces, por este lado, esta experiencia fue bastante enriquecedora. Otra cosa que me ayuda a mí con la parte social es lo que hago en internet. Nuevamente lo vuelvo a mencionar, pero en otro sentido. Resulta que mi página, Los Pergianos, mis redes sociales, mensualmente las están visitando más de 1 millón de personas. Y no estoy exagerando, eso es lo que realmente dicen las estadísticas. ¿Qué pasa? Que cuando a ti te visita tanta gente te escribe todo, tú llegas a conocer todo tipo de personas dentro de tu condición. Hay muchas realidades, entonces aquí me di cuenta de que incluso cuando una persona tenga mi misma condición, mi misma discapacidad, su realidad no va a ser exactamente igual a la mía. Van a haber diferencias. A veces estas diferencias van a ser abismales. Por lo que he aprendido también a ser humilde un poco, bueno, a la hora de hablar de mi condición. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta de que así como cada persona es un mundo, lo que tú digas de tu misma condición no va a ser, no, o sea, no va a representar la realidad de todas las personas. De pronto va a representar tu realidad. De pronto la forma como tú ibas, ¿sí? De pronto las personas que sean un poco como tú, pero solamente eso. O sea, pretender, digamos, ser la voz del autismo es algo imposible. Es algo, digamos, demasiado presuntuoso. Obviamente, claro, hay muchas cosas que no se comunican porque son temas tabú, son temas que están mal vistos. Por lo general, lo más usual que ocurre es que cuando la gente es diagnosticada con autismo, discapacidad cognitiva, algún tipo de condición de estas, lo más usual es que los familiares o incluso la misma persona tienda a ocultarlo. Lo usual no es que las personas hablen abiertamente de cómo se vive la vida con esto. Porque bueno, existe el miedo de ser rechazados, de experimentar rechazo, de tener que dar explicaciones de más, de que la sociedad no lo pueda entender también. Existe el miedo de que si le contamos a otras personas, las otras personas nos hagan de lado, nos dejen de hablar. Y fíjense que este es un miedo real. Cuando yo fui diagnosticado con síndrome de Asperger, de hecho, me pasó que lo primero que yo hice, o bueno, una de las primeras cosas que hice fue contárselo a mis amigos, o bueno, a los que yo creía que eran mis amigos, entre comillas, digámoslo así. Y pasó una cosa pues que me llamó mucho la atención, que algunas personas pues me escucharon atentamente. Algunas sí querían aprender, algunas sí me dijeron: Diego, qué interesante esto, cuéntame más, a ver si yo te puedo ayudar en algo, así. Pero eran personas que no, eran personas que dijeron: ay, ¿sabes qué, Diego? No inventes, no tienes nada. Y me dejaron de hablar. Lo siguiente que hicieron es que se alejaron. Y lo más lastimoso aquí es que eran personas que yo de verdad
creía que eran mis amigos, o sea, personas que yo de verdad pensaba que, pues con las que tenía una buena conexión. Entonces, esto, aunque me llevó a perder la amistad que creía tener con algunas personas, pues fue una experiencia, digamos, de aprendizaje porque me enseñó a diferenciar entre los verdaderos de los falsos amigos. Me di cuenta que si tú a un amigo le cuentas una situación de estas que te esté pasando y esa persona se aleja de ti, te deja hablar o te juzga, eso lo que significa es que esa persona no es realmente un amigo tuyo y que si la persona se fue de tu vida, se alejó de ti, pues que en ese caso pues era lo mejor que pueda pasar. Como dicen por ahí, pues lo que no sirve que no estorbe. Digámoslo de cierta manera. Como les decía, pues otra cosa que he aprendido a raíz de esto es que las personas con discapacidad cognitiva hay que exponerlas a situaciones nuevas. Digo esto porque muchas veces se tiende a la sobreprotección, se tiende a pensar que en la casa guardaditos está todo mejor, es más bonito y no. Las personas necesitan tener experiencias nuevas, vivir experiencias nuevas y experiencias también para poder aprender. ¿Aprender en qué sentido? Aprender en el sentido de intentar algo, fracasar en ese intento de hacer algo y aprender de ese algo. Y hay enseñanzas de la vida, enseñanzas de la amistad, enseñanzas de la comunicación, pues que la única manera de aprenderlas y aprenderlas bien es en un ambiente real y a veces metiendo la pata. Claro, cometiendo errores. Pero lo más importante cuando se comete un error pues es poder aprender de él. Poder entender qué se hizo mal y cómo se puede hacer mejor. En esto es cuando estas experiencias pueden ser bastante edificantes. Y cuando ese aprendizaje pues se logra interiorizar. Se logra darle un significado más amplio. Aplicarlo en otros contextos de la vida. Esto digamos como que es de lo más importante. También gracias al internet otra de las cosas que he aprendido es que bueno, hay todo tipo de personas en el mundo. Hay personas que hagas lo que tú hagas, les vas a caer mal, te van a insultar, te van a tratar mal, hagas lo que hagas. O sea, también otra enseñanza aquí buena, digamos, es que es imposible caerle bien a todo mundo, hagas lo que hagas. Y que también es malo empecinarse en caerle bien a todo mundo, en quedar bien con todo mundo, eso también es malo. Porque al final si nos empecinamos demasiado en caerle bien a todo mundo, pues al final no acabamos agradando a nadie. Y al final pues acabamos deformándonos a nosotros un poco por querer encajar en cualquier lugar. Literal. Igual una vez vi un meme en internet que me hizo mucha gracia. Y el meme muestra un juego de Tetris, muestran las fichas de Tetris y una pieza que es un rectángulo de varios cubos. Bueno, es un juego que son como unos cubos pero que forman figuras. Y el meme decía así. El meme decía, el Tetris me enseñó que si intento encajar puedo desaparecer. Y sí, metafóricamente en la vida esto es cierto. Si uno intenta encajar demasiado, pero demasiado, puede desaparecer. Y esto es literalmente lo que nos pasa a las personas con discapacidad cognitiva. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de qué manera? Pues fácil. Muchas personas con discapacidad cognitiva evitan hablar abiertamente de cómo viven, de sus problemas. Los padres también ocultan los problemas. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que como hay realidades de la discapacidad cognitiva que no se hablan, que no se dicen,
Entonces quedan ahí como una realidad oculta. Y recordemos, amigos, que las cosas que no se hablan es como si no existieran. Y literalmente eso pasa con nosotros. La discapacidad cognitiva es como si no existiera. Literal. O sea, nos da tanto miedo hablar de las cosas, tanto miedo comunicar ciertas cosas que por estar mezclados con el montón, pues desaparecemos. Entonces desde aquí pues quiero hacer un poco la invitación a que los que tienen chicos con discapacidad cognitiva, a que se animen con ellos a explorar más, a aprender cosas nuevas. Recuerden que no todo tiene por qué ser exitoso. Cualquier experiencia nueva, aunque no salga bien al principio, puede ser una oportunidad de aprendizaje muy buena. Que por cierto, sí, uno de los desafíos más grandes, como ya mencionaba, es aprender habilidades sociales. Aprender habilidades sociales no es lo más fácil para nosotros. Seguir instrucciones no siempre es lo más fácil. Pero poco a poco las cosas se van logrando. Cada vez que se logra que una persona con discapacidad cognitiva aprenda algo para la vida, esto es una ganancia. Aunque no lo crean, cada vez que la persona con discapacidad cognitiva logra ser un amigo, tener una amistad, empatizar con alguien, eso también es una ganancia. Además de que esa persona pues puede, para la persona con discapacidad cognitiva, convertirse en un mentor, en alguien que le puede ayudar a entender su vida, a navegar mejor la vida. Esto lo digo porque muchas personas que han alcanzado cierto éxito en la vida han tenido esto. Por un lado han tenido suerte y por otro lado han tenido mentores. Y yo afortunadamente pues he tenido algunas personas que me han orientado, que han sido mentores, digámoslo así. Digo todo esto pues no con la intención de alardear de mí, de decir, oh mírenme, soy exitoso, no. Sino con la intención de como explicar un poco qué cosas he hecho. Que obviamente si ustedes lo intentan replicar no necesariamente tiene que ser lo que a ustedes les va a servir. La cuestión es que es poner en práctica y ver qué sirve y qué no sirve. Y esas participaciones con la red de discapacitados pues es lo que finalmente me llevaron a este espacio en la radio. Este espacio donde compartimos lo que las personas con discapacidad necesitamos, queremos, buscamos, por así decirlo. Y bueno amigos, esto era pues parte de lo que les quería compartir en esta sesión de Rompiendo Barreras, que como su nombre lo dice, se trata de romper barreras, se trata de superar barreras actitudinales, se trata de romper esas barreras a veces mentales que muchas veces nos limitan y que hacen que la condición de discapacidad que podamos tener pues sea más incapacitante. Y a una última cosa para pasar a la siguiente sesión del programa es que recordemos amigos que discapacidad no es sinónimo de no poder hacer nada, de tenernos que quedar sin hacer nada. Discapacidad significa que tenemos pues sí alguna desventaja sobre las otras personas, pero no así como para impedirnos hacer una vida, para impedirnos hacer cosas. Y por eso amigos es que es importante en estos espacios hablar de todas estas cosas. La frase de la semana. Bueno amigos, y ya como siempre hemos llegado al final de este programa. En esta sesión de la frase de la semana, lo que hacemos es leer una frase, reflexionar sobre ella. Y hoy tenemos una frase de Robert M. Hansel, que la frase dice así: conóceme por mis habilidades y no por mis discapacidades. Esto, bueno, sé que suena como una frase barata, una frase de esta de
autoayuda, típica de los libros de autoayuda, de esos libros que dicen tú puedes, tú lo vas a lograr, tú eres lo máximo. Pero si nosotros la analizamos como hacemos en esta sesión, bueno, nos damos cuenta de algo interesante. Que la mejor manera de poder ayudar a una persona con cualquier discapacidad es hacer mucho énfasis en lo que la persona puede hacer. Hay que mirar, poner el foco en lo que la persona es capaz de hacer, puede lograr. Porque muchas veces en estas cosas que la persona puede hacer, precisamente va a estar, digámoslo así, la clave que se necesita para que esta persona pueda superar distintas barreras, distintos obstáculos. Son los aprendizajes, lo que la persona va a hacer con lo que sí puede hacer, que le van a permitir a la persona sortear obstáculos, sortear los problemas de la vida. Y aquí lo que hay que ver también, cuando hablamos de discapacidad, es que cuando una persona nace con discapacidad, realmente lo que está pasando es que la persona pues nace, sí, en una situación de desventaja, nace con menos piezas. Para ponerle una mejor manera, para una persona con discapacidad, jugar el juego de la vida es como jugar un juego de ajedrez, donde faltan algunas fichas importantes, digamos, donde faltan los alfiles, los caballos, donde falta, por ejemplo, la reina, que es una de las piezas más importantes. Los que saben jugar ajedrez sabrán que con estas piezas se logran muchas jugadas maestras, muchas jugadas para atacar al enemigo, ponerlo en aprietos. A esas las personas con discapacidad no faltan, digámoslo así, hablando metafóricamente, algunas de estas piezas. Pero lo interesante es que si nos ponemos a preocuparnos por las piezas que nos faltan, en realidad no vamos a poder jugar bien, nos vamos a amargar el rato. Cuando en un juego de ajedrez te faltan piezas importantes, lo mejor que puedes hacer es enfocarte en ver qué puedes hacer con las que sí tienes. De pronto puedes decir, no tengo la reina, pero tengo una torre, tengo un alfil, tengo un caballo. Entonces hay que mirar cómo puedo aprovechar esas piezas de la mejor manera. Entonces esta es la mejor manera, digamos, de enfocar el qué hacer con una persona con discapacidad. Porque si nos enfocamos demasiado en lo que la persona no puede hacer, pues estamos, por un lado, perdiendo tiempo valioso. Aunque, ojo, no quiero que me malinterpreten, o sea, no quiero que por esto vayan a pensar entonces que estoy diciendo que si la persona, por ejemplo, tiene dificultad para hablar o para comunicarse, entonces que no nos tenemos que preocupar por eso. Obviamente que hay que buscar la manera de que la persona se pueda comunicar. Porque igual la comunicación es uno de estos problemas que tiene el juego de la vida. Eso es importante. Entonces hay que mirar de pronto que si la persona no puede hablar, de pronto puede usar su capacidad de señalar. Y esto de usar la capacidad de señalar se puede llevar a que la persona pueda utilizar pictogramas, algún sistema de comunicación. Puede que la persona no sea muy buena en matemáticas, pero puede que aprenda a bailar, por ejemplo, que aprenda un arte. Puede que la persona, no sea muy buena socializando, pero esta persona puede, a lo mejor, usar un computador. Quizás puede intentar socializar por ahí, es una opción. Estos son algunos consejos generales. Y ya para despedirme, amigos, pues quiero decirles que este episodio y todos los demás que se hacen en este programa de radio podcast están siendo subidos a un canal de YouTube llamado Discapacidad Nación, al cual les recomiendo que por favor se suscriban, que le den like a los podcasts, que los compartan con sus amigos, que los comenten. Quiero saber qué piensan. Quiero que me cuenten sus experiencias. Esto es súper importante. Si hacen esto, al menos de comentar, compartir, esto nos ayuda a seguir creciendo, a poder llegar a más personas. Por el momento somos 200 suscriptores.
No somos muchos todavía, pero la idea es con su ayuda poder llegar a más personas. Y los que vivan en la ciudad de Bucaramanga nos pueden escuchar todos los sábados a la 1 de la tarde en 100.7 FM en la emisora Luis Carlos Galán Sarmiento. Y no siendo más, amigos, desde aquí quiero mandarles un fuerte abrazo, un feliz fin de semana. Nos vemos la otra semana con un nuevo episodio más de Discapacidad Nación. Esta otra semana vamos a hablar ya del último componente de la estrategia RBC, que es el componente de fortalecimiento, de lo que tiene que ver con la comunidad. Ya es el último episodio sobre esta serie de videos sobre la RBC y la discapacidad cognitiva. Entonces, pues no siendo más, amigos, espero que este episodio les haya gustado, que lo compartan con sus amigos, que me dejen sus comentarios. Y antes de irme, recuerden que si desean compartir con nosotros sus testimonios, sus experiencias de vida, pueden escribirlos. Algo que nos gusta hacer en este programa es buscar personas que quieran participar, que quieran formar parte de sus contenidos. Entonces no duden en escribirnos. Aquí nosotros estaremos pendientes de poderlos invitar al espacio, de hacer la logística para poderlos entrevistar. Entonces recuerden, amigos, nuevamente que este espacio está hecho por personas con discapacidad, para personas con discapacidad y el mundo general, para todo aquel que tenga interés en aprender sobre discapacidad. Y ahora sí, chao, chao.